Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos acompañe, nos ayude, nos dé revelación, nos dé fuerzas, bueno, nos dé todo lo que Él nos sabe dar. Precioso Espíritu Santo, nosotros estamos aquí reunidos, Padre, hoy martes 18 de febrero de 2025, Señor. Un día especial que tú hiciste para nosotros y que queremos terminar, Padre, este día escuchando tu palabra, aprendiendo de ti, atesorando cada versículo, cada enseñanza, declarando, Señor, que tú abrirás nuestra mente y nuestros oídos y nuestros ojos para poder verte, Padre, para conocerte, para entender tu palabra. Nosotros te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando, que seas tú enseñando y que nos cubras con tu preciosa sangre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el sábado pasado iniciamos un estudio de un espíritu que se llama el espíritu de estupor. ¿Sí? Y habíamos visto que estupor significa aturdimiento, torpeza, embotamiento, perdón, y que viene de la palabra estúpido o estupefacto. Y nuestros versículos para este espíritu están en Romanos 11:8 y dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y también lo vimos en Deuteronomio 29:4, que dice, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Vimos que en estos dos versículos ese espíritu de estupor viene de parte de Dios. Dios lo permite porque su pueblo endurece su corazón. Y eso está en Isaías 29:13. Quiero hacer este repaso porque hay personas que no pudieron venir el sábado, entonces para que aterricemos todos, ¿sí? Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí el Señor nos invita a que siempre que lo busquemos, que oremos, que vengamos a la iglesia, nuestro corazón esté conectado a Él. Nuestro espíritu esté conectado al espíritu de Él. Porque así, cuando disponemos nuestro corazón, Él nos va a hablar, nos va a revelar, nos va a ayudar, nos va a enseñar. Si no, pasa lo que vimos ahorita. Viene ese espíritu de estupor a hacer bellezas. Y vimos que ese espíritu está conformado por 13 manifestaciones demoníacas. 13. 13, estaba leyendo, es un número de apostasía, es un número de rebelión, es un número que le gusta al enemigo. ¿O cuántos no han oído que qué miedo del viernes 13 o qué miedo del martes 13? ¿Sí? ¿Se han escuchado? Ese número es demoníaco. No es que sea demoníaco el número, sino que el enemigo lo utiliza para eso. Vimos también que son espíritus que nos hacen
nos influencia a través de la apariencia. Tenemos apariencia de ser cristianos, pero realmente no somos cristianos. Tenemos un corazón alejado de Dios y somos religiosos. Y les dije que la religiosidad era cuando repetíamos siempre lo mismo, ¿cierto? Nos volvemos religiosos. Por eso la iglesia estaba acomodada el sábado diferente para enseñarles que con Dios hay que ser flexibles, hay que variar, hay que cambiar, porque hay que aprender a adaptarnos a los cambios. Amén. Bueno, vamos a recordar entonces, alcanzamos a ver 6 manifestaciones demoníacas, ¿cierto? La primera era fatiga constante, y eso está en Proverbios 26:15. Una cosa que se me olvidó y que hoy lo vamos a hacer es que encontramos el versículo donde está la manifestación demoníaca, pero también encontré el versículo que contrarresta esa manifestación. O sea, como la respuesta de Dios a esa manifestación. Entonces dice Proverbios 26:15, el perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Entonces, son personas que están siempre cansados, que lo espiritual les da pereza, que la palabra de Dios no es un deleite, sino que es una carga, se cansan. Y el versículo que contrarresta este espíritu de fatiga constante está en Proverbios 13:4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, lo que contrasta un espíritu de fatiga constante, de pereza, es un espíritu de diligencia. Un espíritu de que hay que hacer algo, hagámoslo ya, ¿sí? No esperemos, actuemos ya. La segunda manifestación demoníaca era o es pasividad. Y vimos que está en Eclesiastés 11:4. Y dice, el que al viento observa no sembrará, y al que mira las nubes no segará. Entonces habla de personas que siempre esperan que hayan mejores tiempos para actuar. Y resulta que se abstienen porque va a llover, por ejemplo. No, yo no voy a ir porque va a llover. Entonces son personas que miran como lo externo y siempre ponen un pero antes de hacer las cosas. Eso es pasividad. ¿Cómo contrarrestamos la pasividad? La contrarrestamos en Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, el espíritu es quedarse quieto y la respuesta de Dios es esforzarse y ser valiente. La tercera manifestación demoníaca era el adormecimiento. Y yo les decía que estupor también significa como cuando un miembro del cuerpo se le duerme a uno. Sí, que nos quedamos sentados mucho rato y se le entumen a uno las piernas o las manos. Y vimos el versículo 26:41 y dice, velad y orad, de Mateo. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil. Y lo contrarrestamos en 1 de Pedro 5:8. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, la manifestación demoníaca es no estar atento, no velar, no orar. Y se contrarresta haciendo todo lo contrario, velando, orando. Dice la Escritura, todo el tiempo. O sea que somos cristianos 24/7. Y eso se aprende a ejercitar en la mente. En la mente estamos orando todo el tiempo. Por eso es importante que nos alimentemos de la palabra, porque con eso es que tenemos versículos para poder hablar con Dios. La cuarta manifestación era la autocompasión. ¿Se acuerdan de la autocompasión? Y la vimos en Job 10:1, que dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura en mi mente. Una persona inconforme, una persona que se queja, una persona que piensa que los problemas de él son más grandes que los de los demás. Se contrarresta, o la respuesta de Dios está en el Salmo 32:3, que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este versículo nos invita a no quedarnos callados, nos invita a expresarnos. Entonces dice, mientras callé, ¿qué le pasaron a sus huesos? Se enfermaron. En mi gemir todo el día. Entonces hay que aprender a expresar. Quinta manifestación era la victimización, muy parecida a la anterior, pero esta es como más fuertecita. Y está en Génesis 3:12-13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, aquí vemos que Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva. ¿Y Eva le echó la culpa a quién? A la serpiente. Entonces eso se llama evadir mi responsabilidad. Al evadirme mi responsabilidad, me estoy victimizando. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dice Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted dará cuenta por su hermano, por su esposo, por sus hijos. Dará cuenta de sí mismo. O sea, acepto mi responsabilidad. Si me equivoqué, aprendo a decir, perdóneme, la embarré. No es culpa de nadie, es solo culpa mía, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos a aceptar mi responsabilidad, estamos desarmando las telarañas que el enemigo está montando. Bueno, el sexto manifestación demoníaca era dilatar o procrastinar. Vimos que procrastinar era dejar todo para otro día, mañana lo hago, qué pereza, estoy cansado. Entonces no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana, algo así. Eso está en Mateo 25. Lo tomé desde el 25 al 26. Por lo cual tuve miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces esto tiene que ver con no tomar decisiones oportunamente por temor. Mire que ahí dice que tuvo miedo. Hay veces, no sé si les pasa, pero hay personas en la vida que intimidan. Hay jefes, hay autoridades que lo intimidan a uno le da miedo hablar con esas personas. Y eso se llama, esas personas manejan algo que se llama un hombre fuerte, un espíritu de un hombre fuerte. Entonces uno por miedo a esas personas o por miedo a esas entidades dilata las cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo mío, me llega un requerimiento de la DIAN. Para mí la DIAN es un hombre fuerte, es una autoridad fuerte, ¿sí? Que con solo ver DIAN uno le empieza como a latir el corazón. Entonces le dicen a uno, responda este oficio en 15 días. Entonces, María Alderi, porque le da miedo enfrentar esa autoridad, el día 14 a las 12 de la noche hace la respuesta. ¿Por qué? Porque tuvo muchos días para meditarlo, para pensarlo, y se angustió y se preocupó, pero no hizo nada. Entonces, en ese aspecto, el Señor me está ayudando y me está tratando. Entonces, más o menos eso es procrastinar. Procrastinar. ¿Y cómo se contrarresta? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos es hermoso, este lo deberíamos tener en la nevera. Segunda de Timoteo 1:7. La sexta, estamos en la sexta, dilatar o procrastinar. Y en segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea que Dios nos dio esas cosas maravillosas, ¿sí? O sea, uno es el que tiene que apropiarse de eso que nos dio el Señor. Hasta ahí fue la clase del sábado. 6 manifestaciones. Hoy vamos a ver otras para que terminemos. Entonces, manifestación número 7. Número 7. Y dice sin motivación. Sin motivación. Está en el Salmo 42:11. Y dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación y Dios mío. O sea, él mismo le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es una persona que vive en rutina. Cuando usted no tiene motivación es porque siempre hace lo mismo. Es una persona que cree que ya es producto terminado. ¿Qué quiere decir eso? Que dice, no, ya no hay nada para hacer, yo soy como soy, loro viejo no aprendí a hablar. Soy como soy y ya no, es que yo para qué insisto si yo ya no cambio. Entonces son personas que viven sin motivación. Cuando usted viva sin motivación, cuando el día se le hace largo porque no tiene algo que la motive, ojo, porque es un espíritu de estupor que la tiene envuelta. La tristeza es la puerta por donde entra este espíritu. Es por donde entra la falta
de motivación. ¿Qué es eso que te tiene triste? ¿Acaso es algo que no salió como tú lo esperabas? Hay veces nos frustramos por eso, porque le pedimos algo a Dios y no lo ha hecho o lo hizo de otra manera. Y eso entristece mi corazón. Si hay tristeza en mi corazón, no hay motivación. Y si no hay motivación, hay un espíritu de estupor. La respuesta de Dios está en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Es hermoso para que lo tengan atesorado. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí ven la diferencia? Es tener esperanza, es tener algo por el que vivir. Hay que involucrarse en algo que la haga sentir útil. También tiene que ver con que se dé gustos. ¿Cuánto hace que usted no se da un gustico? ¿Cuánto hace que no se va con una amiga a tomarse un cafecito y hablar y botar corriente? ¿Cuánto hace que no disfruta la vida? ¿Cuánto hace que sus problemas la envuelven y no sale del trabajo, sino que vive en una rutina constante? Hay una canción en diciembre que dio mucho palo, que decía, yo trabajo para vivir. ¿Cómo es, Franci? No trabajo para vivir, sino que vivo para trabajar, o al contrario. Yo trabajo para vivir y no vivo para trabajar. Esa frase a mí me quedó porque a veces vivimos para trabajar. Bueno, esa era sin motivación. Vamos a ver el 8. Son cosas muy parecidas, pero ahí vamos a ver con los versículos que no. El 8 es sin anhelos. Sin anhelos. Vamos a ver el versículo Primera de Reyes 17:12. De Reyes 17:12 es la historia de la viuda de Sarepta. Y dice el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para la que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, la viuda no tenía anhelos. Ya estaba decidida que era lo último que iba a hacer y se iba a dejar morir. ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Qué anhelas tú? ¿Con qué sueñas? ¿Qué quieres tú? Debemos anhelar siempre, siempre. Por muy imposible que parezca, hay que anhelar, hay que soñar. Hay que anhelar siempre más en todo, en tu trabajo, en la iglesia, con tu familia, en tus finanzas. ¿Qué anhelas tú? ¿Quieres ver, si son cosas materiales, quieres ver un televisor mejor? ¿Quieres ver un juego de alcoba? Bueno, cosas materiales, ¿sí? ¿Qué anhelas? Y espiritualmente, ¿qué anhelas? Hay personas aquí que nos han dicho cómo hacer para escuchar a Dios. Eso es un anhelo. Qué rico aprender a escuchar a Dios, ¿cierto? En la medida en que anheles, Dios te va a responder. No viva una vida conformista. Atrévase a soñar. Mire, nosotros cuando pasamos a la edad madura,
pues así como estamos todas de 40 más o menos, estamos sardina, excepto Franci. Nos cuesta soñar, nos cuesta. ¿Por qué? Porque hemos tenido fracasos de pronto, porque nos ha ido mal, porque emprendimos algo y lo perdimos, pero el Señor nos quiere invitar a soñar siempre, a anhelar, porque si usted no tiene anhelos, usted ha perdido lo que vimos ahorita, motivación para vivir. La respuesta de Dios está en Lucas 4, 25, 26. Este es Jesús ya hablando, dice. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y este es el rema del Señor, está en el versículo 26 y dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Mira, hay muchas personas como tú que tienen necesidades y anhelos, pero de todas ellas, Dios te va a escoger a ti para ayudarte. Te va a enviar la provisión, te va a enviar la ayuda, te va a enviar la respuesta, porque Dios te ama. Tú sientes en este momento que tienes fracasos, que has fracasado en algo. Dios tiene planes diferentes a lo que usted quiere, pero Dios necesita que no nos quejemos, que no nos salgamos, que no tiremos la toalla. Dios se especializa en cosas imposibles. Si una puerta se cierra, Dios nos abrirá otra. Amén. Entonces, habían muchas viudas en Sarepta, pero Dios escogió a la viuda de Sarepta, escogió a una. Y hoy te dice, hoy te escoge a ti, me escoge a mí y me va a ayudar. Y mi finanzas no va a ser como las del mundo. Mi escasez, la escasez que el mundo tiene no será para nosotros. Habrá abundancia. ¿Cómo? Sobrenaturalmente. Luz, sobrenaturalmente vendrá tu provisión. Sobrenaturalmente. Mire, esta palabra anoche yo temblaba porque estoy asesorando una empresa y el 1 de febrero los llamaron y les dijeron, les vamos a recortar el 40% de sus ingresos y les vamos a cancelar el contrato más grande que ustedes tienen. Hay que sacar más de 1,000 empleados a la calle. Gente que conoce, gente que sabe cómo es su familia, gente que sabe las necesidades. Y es en todo el sector que tomaron la decisión de hacer eso, porque si no, no sobreviven. Y entonces el Señor me regalaba esta palabra porque vi palpable, y le conté hoy a Fer, vi palpable ese versículo que dice, caerán 1,000 a un lado y 10,000 al otro, pero a ti no te tocará. Y llegaron a los externos, al contador, al revisor, al abogado, al psicólogo, al de salud ocupacional, a todos esos externos que trabajamos por honorarios. Y cuando llegaron a mi puesto, porque también iba en el recorte, entonces Dios usó una de mis compañeras y le dijo, pero no nos podemos quedar sin revisor fiscal. Es por ley, es por ley. Y yo decía, uy, Dios, tú peleas por mí definitivamente. Y entonces yo ya entendí por qué yo estoy en esa empresa. Pues además de mi labor pues como profesional, estoy allí porque tengo que dar consuelo a toda esa gente
que está, imagine usted comer hoy y no saber si mañana va a comer, porque dependen de su salario, es que son 1.100 trabajadores los que van para afuera, y familias y todo, y uno dice, bueno, los suelta este sector y los coge otra empresa de lo mismo, no, es a todo el sector y eso viene desde arriba. Entonces, la importancia de usted tener sus finanzas protegidas, de que usted se las entrega al Señor y le dice, Señor, tú eres el dueño de mis recursos. Entonces Él pelea por nosotros y yo haciendo esto me sentí como la viuda de Sarepta y por eso lo quiero enseñar a ustedes, que se sientan como esa viuda que el Señor no quiso que muriera y le trajo bendición y bendición y bendición. Y léanse la historia en Segunda de Reyes, que es hermosa, para que cuando estén sin anhelos, sepan que hay un Dios que pelea por nosotros. Amén. Y este otro punto, el 9, es muy parecido y dice estar sin futuro. Hay tres cositas que uno aprende y dice, el exceso de futuro, cuando usted siempre está pensando en el futuro, qué va a pasar mañana, cómo voy a pagar tal deuda, qué va a pasar con eso se llama ansiedad, cuando usted está en el futuro. Cuando usted recuerda mucho, llora por lo que le hicieron, por lo que le pasó, es exceso de pasado. Y eso se llama depresión. Y cuando usted en el día de hoy está angustiado, está preocupado, tiene muchas tareas, no sabe cómo hacer, el tiempo no le rinde, como Paula a las 2 de la tarde más o menos. Eso se llama estrés. ¿Sí? ¿Aprendimos? Entonces, cuando estamos mucho en el pasado, ¿es qué? Depresión. Mucho en el futuro, ansiedad. Y mucho en el presente, estrés. Bueno, entonces, este es sin futuro. O sea que es ansioso, ¿cierto? Vamos a leer Efesios 2, 12, 13. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo estaban las personas antes de conocer a Jesús? Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, sí estamos, como dice el versículo, sin esperanza y sin Dios. Pero la diferencia es que ahora estamos en Cristo. Eso estaba en Efesios 2, 12, 13. La diferencia es que ahora sí estamos en Cristo. ¿Cuánto estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Amén. Los quiero ver llenos de Cristo. Debemos estar conscientes que Dios tiene planes para nosotros. Nosotros, Lida, yo, Luz, Franci, Fer, la pastora y los de atrás, somos el propósito de Dios. Dios siempre cree que nosotros vamos a ser mejores personas. Tan bello, ¿cierto? Tan hermoso como cree en nosotros. Entonces Dios nos va a llenar de ideas para desarrollar, nos va a ayudar para que este presente que yo estoy armando hoy sea lo que yo quiero en el futuro. Empieza hoy a crear lo que tú quieres ser mañana. ¿Y cómo lo haces? Si tú puedes dar amor hoy, tienes que darlo, porque mañana tú lo vas a recoger. Mira, en la televisión el domingo vimos un documental de una señora, no sé si lo vieron, de 80 años, vive sola, sola. No tiene hijos, nunca se casó, no tiene hijos, solo tiene una hermana y la hermana vive en Estados Unidos.
y la controlan por cámaras. Y ella no sabe que tiene cámaras en la casa. Pero la señora tiene Alzheimer. Entonces ella siempre olvida dónde deja las llaves, olvida todo, olvida qué desayunó, qué almorzó. El periodista le decía, ¿cómo me llamo yo? Ella, o sea, memoria reciente, cero, pero tardía, toda la que quiera. Entonces ella se acordaba cuando era niña, cuando trabajaba, cuando vivían sus padres. Entonces yo decía, uy, Dios, ¿qué sembró la señora en su vida para que en su vejez esté tan solita? ¿Cierto? Entonces, hoy construye tu futuro. Hoy sé buena persona, ama a los demás para que puedas recibir, sobre todo aquellas personas que Dios no les dio la oportunidad de tener hijos, porque no van a tener ese bastón, ese soporte, ¿sí? Sobre todo tú, mi amor, o yo. Siembra más amor del que tú das todos los días para que nunca vayas a estar así. Amén. Bueno, la respuesta de Dios para las personas que no tienen futuro o que creen que no tienen futuro está en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y dice hermoso este versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, para daros un futuro y una esperanza. Pues Dios siempre piensa lo mejor para nosotros. Entonces, si tú te encuentras que tu futuro es incierto, que no sabes para dónde vas, recuerde que Dios tiene diseñado para ti un futuro y una esperanza. Que ese privilegio no lo tiene la gente de afuera. Que la gente de afuera vive el día a día y ya. En cambio, tú en Cristo sabes que tienes un propósito, que tienes una esperanza, que no estás solo, que puedes aquí construir ese futuro que Dios ha diseñado. Amén. Este es otra manifestación, es sin visión. Como les decía ahora, son muy parecidas, pero todas tienen versículos diferentes. Entonces vimos estar sin anhelos, sin futuro, y ahora vamos a ver sin visión. Vamos a leer Proverbios 29:18. Y dice, sin profecía el pueblo se enfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esto quiere decir que en los tiempos anteriores, cuando no había venido Cristo, Dios hablaba a través de los profetas. Y si el profeta no le hablaba al pueblo, el pueblo se desenfrenaba. O sea, no tenían una visión. ¿Qué es tener visión? Es saber para dónde voy. Por ejemplo, una persona, les voy a poner un ejemplo. Mi hija vio un apartamento. Si usted va hoy y lo ve, ese apartamento es feo o no tiene nada bonito. Todo es feo y es viejo. Pero Natalia en su mente lo vio distinto, lo visualizó, lo diseñó y se agarró y hizo. Y usted le ve la obra terminada que ella tiene en su mente, es una cosa maravillosa. Eso hacen mucho los comerciantes, tienen visión, huelen donde hay platica, huelen donde se puede montar un negocio, ¿cierto? Eso lo tiene mucho el pastor de nosotros, tiene visión, huelen los negocios. Entonces, a esto nos está invitando el Señor, a que tengamos visión. Cuando no tenemos una visión clara de nuestra vida,
de nuestro propósito, es allí donde cogemos por caminos equivocados y nos desenfrenamos o nos descarriamos o nos vamos para el mundo y dejamos que nuestras emociones nos gobiernen. O sea, le quitamos el poder al Espíritu Santo y dejamos que nuestras emociones hagan un desastre. ¿Por qué? Porque con nuestras emociones, hoy estamos aquí, mañana acá, y más nosotras las mujeres, que somos tan hormonales, entonces hoy estamos o muy alegres, o muy tristes, o muy contentas, o muy aburridas. Entonces ahí, ¿cómo? Fluctuantes. Entonces, cuando tenemos una visión clara, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero conquistar? Vean lo que les decía ahorita, el solo hecho de usted querer conocer a Dios, Dios te va a encaminar por un camino especial. Y usted no se va a perder reunión porque usted está anhelando conocerlo. Y vamos a ver la respuesta de Dios. Está en el Salmo 121, del 1 al 3. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Con Dios nunca vamos a resbalar. Y jamás duerme el que te cuida. A la hora que lo busquemos, Él está allí. Es de mucha importancia que usted sepa quién eres en Dios y quién es Dios en tu vida, para que puedas caminar basado en lo que Dios quiere para ti. El 11 es sin metas. ¿Están cansaditos? Ya vamos a terminar, como dice el pastor. Amén. Sin metas. ¿Qué es una meta? Visualicen una carrera de atletismo. A donde quiero llegar. Muy bien. Vamos a leer 1 Corintios 9, 25, 26. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Vamos a leerlo en otra versión para que lo entendamos un poquito más. Versión lenguaje actual. Dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Entonces ahí Pablo nos compara con un deportista. Y Pablo lo hacía porque en Roma hacían los Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces había atletismo, habían gladiadores, había una cantidad de juegos y él, para poder llegarle a los romanos, les hablaba el lenguaje que ellos tenían. Entonces él les comparó la vida cristiana a un deportista que dice que corría para tener un obsequio, una medalla, pero eso es corruptible. ¿Qué quiere decir? Eso es temporal. Tú las puedes colgar y listo, estoy lleno de medallas. Entonces él les decía, esa misma carrera, hagámosla en nuestra vida cristiana. Y allí vamos a tener medallas incorruptibles. Vamos a tener galardones que van a durar eternamente. ¿Sí? Entonces, cuando tú vives sin metas, tú has perdido el objetivo de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros todos estamos caminando hacia esa vida
eterna con Dios. Por ejemplo, ¿qué es ponerme una meta? Una meta sencilla. Mi meta de este año es leer la Biblia en un año. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, me bajo un método de leer la Biblia en el celular. Leo todos los días 15 minutos un libro, un capítulo. La puedo leer de Génesis a Apocalipsis. Entonces, la meta es leerme la Biblia en un año. Y ya de ahí viene es cómo la voy a desarrollar. Por eso no debemos ponernos metas que no podamos alcanzar, sino metas que son alcanzables. Es como el que está muy endeudado. Empiece pagando las deudas más pequeñas. Cuando tú pagas una deuda pequeña, vas a sentir una paz y un alivio y entonces vas por la segunda y así hasta que ya se le va la deuda. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Está en Habacuc 2:2. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea, si tú te fijas una meta, pero no la plasmas, no la aterrizas, queda solo en anhelos. Este año sí voy a entrar al gimnasio, pero fue un anhelo y nunca lo aterrizó, nunca lo escribió, nunca fue y se matriculó, nunca madrugó, ¿sí? Entonces, por eso Habacuc dice, escribe la visión y declárala en tablas, escribe la meta. La invitación es a escribir la meta que quiero alcanzar, porque si no lo hacemos, quedan en simples deseos que podemos abortar muy fácilmente. Si usted no es de escribir mucho, pues ponga alarmas en su celular, use la tecnología para lo que quiere alcanzar, pero hágalo. Entonces ya Dios te mostrará qué metas en Él quieres alcanzar este año, ¿sí? Bueno, vamos al 12, que es el cansancio. ¿Cuántos estamos cansados a esta hora, sin comer nada? Pero no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 25, 17, 18. Cansancio. 25, 17, 18. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia con todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Este cansancio es diferente al primero que vimos, que era una fatiga constante. Este cansancio viene por un agotamiento, o sea, viene porque usted hace muchos años viene acumulando cansancio, viene acumulando, viene llenándose, ¿sí? Este cansancio entonces es diferente y es muy diferente a la pereza, porque la pereza es un espíritu también maligno. Este cansancio es antes por haber hecho demasiadas cosas, ¿sí? Que el cuerpo a uno a veces no le responde. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Mateo 11, 28, es hermoso, hermoso. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En primer lugar, apartar espacios para venir a Jesús. Debemos aprender a pelear los momentos a solas con Él. Y digo pelear porque a veces por estar en pos de nuestras actividades diarias, de la rutina de la casa y todo,
no nos dejan orar, nos queda difícil apartarnos. Si nos metemos al cuarto van y nos buscan, nos llaman. Entonces digo pelear porque este es mi ratico con Jesús y nadie me lo va a quitar. Aquí recomiendan liberar presión, como decía la pastora ahorita, aprender a procesar, a soltar, a quitarnos, liberar presión. Cosas muy sencillas como vaya a la naturaleza. Aquí en Cartago tenemos parques hermosos, tenemos la isleta, tenemos sueños de libertad, bueno, camine, salga, cante, baile, ore, invite a algún amigo, salgamos de la rutina diaria, o sea, aprendamos que estamos vivos y que con Jesús lo tenemos todo. Así tus circunstancias sean muy oscuras y no veas como una salida, confía en Dios. Aprendemos a confiar en Dios. Y por último, la depresión. ¿Qué hace el espíritu de estupor entonces? Que a través de todos estos 13 manifestaciones, tú llegues a la depresión. Eso está en Proverbios 18:14. Y dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Salmo 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces, mire, dice, si yo estoy enfermo, pero tengo ánimo, ese ánimo soportará la enfermedad. Pero si no tengo ánimo y mi espíritu está angustiado, ¿cómo voy a soportar algo? No tengo fuerzas, ¿sí? Hay personas que su actitud se deteriora hay personas que su salud se deteriora por la actitud que le ponen. Con ánimo y con actitud nos aliviamos, con un espíritu optimista, confiado. Señor, estoy enferma, pero tú dices en tu palabra que por tus llagas soy sano. Tú dices que tú te llevaste en la cruz todas esas enfermedades. Señor, estoy enferma, pero confío en que los medicamentos que el médico me mandó me van a sanar. Porque decía un pastor que Jesús en la época en que él vino hacía muchos milagros de salud, ¿cierto? Él sanaba a muchos enfermos y aún lo sigue haciendo hoy. Y no hemos entendido que hasta donde ha avanzado la ciencia son milagros de Jesús. Que una pasta para cada dolor que usted tiene es un milagro de Jesús. Porque Él le dio sabiduría a esos científicos para que desarrollaran esas medicinas. En la época de Jesús no había acetaminofén, no había nada, tenían que pasar con ramas, ¿cierto? Entonces Él llegaba y les sanaba. Entonces Dios también sana a través de la ciencia. ¿Amén? Entonces la depresión llega cuando hay tristeza en mi alma. La depresión, como les decía ahorita, es un exceso de pasado, de traer cargas, de traer situaciones, de pensar por qué no lo hice diferente, de traer culpas. Pero hay unas depresiones tan fuertes que son las que me impiden pararme de la cama, me impiden bañarme, me impiden comer y uno no cree. Y hay cantidad de personas viviendo eso. Y más de pandemia para acá, porque el encierro para muchos pues trajo mucha depresión. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando tú te sientas deprimido? Y dice Proverbios 3, 5, 6. Fíate
de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Otra versión dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Entonces, hay que aprender a poner nuestra confianza en Dios. Hay que aprender a creer que Él nos va a ayudar en todo. Póngase sobre los pies, hermano, mi hermana, y vamos a orar. Padre, nosotros hemos hoy visto, leído, aprendido cada manifestación demoníaca del espíritu de estupor, Señor. Y son cosas que todos hemos vivido y que quizás muchos estemos viviendo hoy. Pero gracias, Espíritu Santo, porque tú lo has traído a la luz. Y ahora sé que cada vez que yo me sienta con fatiga, con pereza, con cansancio, que me sienta sin futuro, que me sienta sin visión, que me sienta sin anhelos, que me sienta deprimido, es porque un espíritu de estupor quiere arrebatarme la paz y el amor que tú me das. Y yo oro para que ese espíritu inmundo salga de nuestras vidas y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Te vas, adormecimiento, letargo, pereza, te vas de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos, Señor, que aprenderemos a verte, Jesús, aprenderemos a escucharte. Declaramos que no hay lugar para la tristeza en nuestras vidas, porque tú lo has prometido, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestra confianza, porque tú eres nuestro anhelo, Padre, porque tú eres lo más precioso que nosotros tenemos. Padre, yo oro para que nos levantemos, Señor, nos sacudamos de este espíritu en cualquiera de las áreas que me esté afectando. Y hoy voy a decirte, soy libre en el nombre poderoso de Jesús y recuperaré la visión y no tendré miedo del futuro y no lloraré más por mi pasado, Señor, sino que lo abrazaré y le daré gracias, Padre. Señor, bendice cada una de las personas que estamos aquí. Hoy, Señor, queremos ser libres de este espíritu inmundo, Señor, que no nos quiere dejar avanzar, que nos quiere mantener en un estado de religiosidad. Pero hoy, Señor, declaramos que te vemos, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.